Como bien saben, dentro de muy pocos días se celebrará la importante cumbre de la OTAN, un evento de gran relevancia al que asistirán numerosos y destacados países. Uno de los temas cruciales que van a debatir y analizar en profundidad es la creciente preocupación de Europa por rearmarse y su firme plan de invertir y gastar significativamente más en sus presupuestos militares. Y mi pregunta es muy directa. Si tuviera la oportunidad de hablar o dirigirse a estos miembros de esta organización, ¿qué les diría? ¿Cuál es su mensaje y en qué consiste la tarea? ¿Y considera usted que tal rearme de la OTAN es una amenaza para Rusia? No consideramos que ningún tipo de rearme de la OTAN sea una amenaza para la Federación Rusa, porque somos autosuficientes en lo que respecta a garantizar nuestra seguridad. Y mejoramos constantemente nuestras Fuerzas Armadas y nuestras capacidades defensivas. Cualquiera que sea la acción de la OTAN, por supuesto, crea ciertas amenazas, pero reprimiremos todas las amenazas que surjan. No hay ninguna duda al respecto. En este sentido, cualquier rearme y aumento de los presupuestos hasta el 5% del PIB de los países de la OTAN no tiene sentido. Esto es lo primero. Segundo, saben, durante siglos, lamentablemente es así, puedo afirmarlo con total fundamento, simplemente durante siglos en Occidente, todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero de vez en cuando, aunque durante un largo periodo, siempre surgía la cuestión de la amenaza proveniente de Rusia. Así les resultaba conveniente a las élites occidentales construir su política interna, porque sobre la base de una supuesta amenaza desde el este siempre podían sacar dinero de los contribuyentes y justificar constantemente sus propios errores en el ámbito económico con la amenaza del este. Si hojeamos juntos los libros de historia, llegaremos a la conclusión de que este tema siempre surgía de vez en cuando. Entonces, está claro que la crisis actual en las relaciones entre Rusia y Europa Occidental comenzó, por así decirlo, en el año 2014. Pero el problema no es que Rusia, por así decirlo, haya anexado Crimea, sino que los países occidentales contribuyeron al golpe de Estado en Ucrania. ¿Entiende? Antes siempre escuchábamos, hay que vivir según las reglas. ¿Según qué reglas? ¿Qué clase de regla es esa cuando 3 países, Francia, Alemania y Polonia, fueron a Kiev y como garantes firmaron un documento sobre el acuerdo entre la oposición y las autoridades encabezadas por el presidente Yanukovych? 3 países firmaron ese documento, los ministros de Asuntos Exteriores. Aquí mi colega de Alemania me está mirando, el señor Steinmeier, que en ese entonces era ministro de Asuntos Exteriores. Ahí está su firma. Y luego, a los pocos días, la oposición llevó a cabo un golpe de Estado y nadie siquiera reaccionó, como si no hubiera pasado nada. ¿Entienden? Y después escuchamos, hay que vivir según las reglas. ¿Según qué reglas entonces? ¿Por qué se inventan cosas? ¿Escriben las reglas para los demás y ustedes mismos no piensan cumplirlas o qué? ¿Quién va a vivir así? ¿Según qué reglas? Eso es. Así comenzó la crisis. No porque Rusia actuara desde una posición de fuerza. No, quienes empezaron a actuar desde una posición de fuerza fueron aquellas personas a las que hasta hace poco llamábamos socios. Y la ex subsecretaria de Estado, la señora, creo que lo dijo directamente, gastamos, creo, 5.000 millones de dólares. Ahora no tenemos ninguna intención de irnos de allí. Gastaron 5.000 millones de dólares en el golpe de Estado. Vaya cosa. ¡Qué revelaciones! Bueno, esto sí que es el colmo. Nuestros socios occidentales siempre actuaron, al menos desde la disolución de la Unión Soviética, desde una posición de fuerza. Y es comprensible por qué. De eso mismo escribí. Porque, es decir, el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial se basaba en el equilibrio de fuerzas entre los vencedores. Y ahora, uno de los vencedores ya no existe. La Unión Soviética se desintegró. Y entonces los occidentales empezaron a reescribir todas esas reglas a su favor. ¿Qué reglas? Entonces, después de eso comenzaron los acontecimientos, después de Crimea comenzaron los acontecimientos en el sureste de Ucrania. ¿Y qué hicieron?
En el sureste no reconocieron ese golpe de Estado las personas. En vez de negociar con ellos, empezaron a usar el ejército en su contra. Pero nosotros observamos esto, lo observamos, intentamos llegar a un acuerdo durante 8 años. ¿Lo entienden? Pero no se trata de 5 días. Durante 8 años se intentó llegar a un acuerdo entre las autoridades de Kiev, cuyo origen del poder es el golpe de Estado, y el sureste, el entonces sureste de Ucrania, es decir, el Donbass. Pero al final, las autoridades actuales declararon: nada de los acuerdos de Minsk nos conviene. Es decir, no los vamos a cumplir. Bueno, aguantamos 8 años, ¿entiende? Bueno, es que da pena por la gente allí. Durante 8 años se burlaron de ellos. Al final, incluso siguen burlándose de la Iglesia Ortodoxa rusa. Allí se burlan de la población rusoparlante. Nadie hace nada, todos fingen que no se dan cuenta. Al final tomamos la decisión de ponerle fin de una vez por todas a este conflicto, sí, utilizando nuestras fuerzas armadas. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a atacar a Europa del Este o qué? En su momento, un conocido propagandista hitleriano decía: cuanto más increíble es la mentira, más rápido la gente la cree. Esta leyenda de que Rusia planea atacar a Europa, a los países de la OTAN, es precisamente esa mentira increíble en la que intentan hacer creer a la población de los países de Europa Occidental. Pero si nosotros mismos entendemos que eso es un disparate, ¿lo entienden? Quienes dicen eso, ni siquiera ellos mismos lo creen nunca. Y ustedes mismos, probablemente, ¿acaso alguno de ustedes cree que Rusia se está preparando para atacar a la OTAN? ¿Qué es eso? ¿Saben que los países de la OTAN gastan actualmente $1.4 billones en armamento? Eso es más que todos los países del mundo juntos, incluyendo a Rusia y la República Popular China. ¿Y cuál es la población de los países de la OTAN? ¿Cuántos son allí? Más de 300 millones, 340 millones. ¿Sí? Rusia, como se sabe, tiene unos 145, ahora casi 150 millones. Y nosotros gastamos un dinero que no se puede comparar, simplemente no se puede comparar con lo que gastan ellos en armamento. Y se supone que vamos a atacar a la OTAN, ¿sí? Pero ¿qué clase de tontería es esa? Y todos entienden que es una tontería y engañan a su propia población para poder sacar dinero del presupuesto. 5%, 3,5 más 1,5, ¿sí? Y entonces, y justificar con esto los fracasos en la economía y en el ámbito social. Bueno, por supuesto, Alemania es la economía líder de la Unión Europea, ¿verdad? Está al borde de la recesión. Por cierto, todavía no puedo entender por qué la República Federal renunció al uso de los recursos energéticos rusos. A través de Ucrania suministrábamos a otros países de Europa. Ucrania recibía de nosotros dinero por el tránsito, unos 400 millones al año. Y por alguna razón, Alemania se negó a recibir gas ruso. ¿Por qué? No, simplemente no existe una explicación racional. ¿Para qué? Bueno, Volkswagen está desapareciendo, Porsche está desapareciendo, la industria del vidrio está desapareciendo. Entonces, el sector de los fertilizantes está desapareciendo. ¿Pero para qué motivo? Como dicen, para fastidiar al revisor, compraré un billete y no viajaré. ¿Es así acaso? Es una tontería. Por eso, si los países de la OTAN quieren aumentar aún más su presupuesto, bueno, es asunto suyo. Pero eso no beneficiará a nadie. Por supuesto, crearán riesgos adicionales. Sí, los crearán. Pero esa no es nuestra decisión, es la decisión de los países de la OTAN. Creo que esto es absolutamente irracional y sin sentido. Y por supuesto, no hay ninguna amenaza proveniente de Rusia. Eso es simplemente una tontería. El doctor Goebbels decía una vez más: cuanto más increíble es la mentira, más rápido la creen. Y alguien probablemente en Europa, cree en eso. Mejor deberían ocuparse de salvar su propia industria automotriz y de aumentar los salarios de sus trabajadores.